magistrado en dos materias que me parecen muy complejas, materia penal y administrativa. Yo cuando hablo de penal, saben que mi perfil es 100% familiar, esa es mi especialidad, pero yo debo reconocer que ustedes como especialistas en materia penal tienen una de las ramas más complicadas, más duras del derecho. ¿Por qué has elegido postularte como magistrado en materia penal y administrativa? Claro, principalmente a lo largo de mi vida me he dedicado a estas dos áreas, sí desde la defensa de los derechos humanos, pero a estas dos áreas. En la Comisión de Derechos Humanos se investigaban violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades, pero en muchos de estos casos quienes vulneraban estos derechos pues eran agentes del Estado, principalmente agentes de investigación criminal de de las fiscalías y policías municipales o estatales, ¿no? Entonces, mi paso por la Comisión de Derechos Humanos implicaba el acompañamiento con las personas privadas de su libertad, ¿no? Implicaba estar presente en las audiencias, ¿no? Nosotros supervisábamos todos los centros de reinserción social del Estado, ¿no? Las 5 cárceles que teníamos en el Estado, desde Atlacholoya varonil y femenil, Cuautla, Jojutla, Jonacatepec, el Sempla, ¿no? Y hacíamos las supervisiones de estos centros desde la cocina hasta la visita conyugal, o sea, todo absolutamente, garantizando los derechos de las personas. Y una de las virtudes de la comisión y de los aprendizajes que me dejó es a no prejuzgar, ¿no? Creo que en la Comisión de Derechos Humanos partes del hecho de que todo el mundo es persona y que por eso simplemente tiene derechos, ¿no? Entonces eso traía consigo que tuviéramos ese contacto directo con los grupos vulnerables, con las personas privadas de su libertad, y posteriormente también ahí en la Comisión de Derechos Humanos, además del tema penal, otro de las materias o ramas en las que es competente para conocer la comisión es en materia administrativa, ¿no? Que es cuando en temas de servicios brindados por el Estado se te vulnera un derecho al no poder acceder a él. Entonces, en la comisión es el primer momento donde tengo durante aproximadamente 7 años el contacto con estas materias, y posteriormente o actualmente en Fiscalía General del Estado pues ya un contacto mucho más directo, mucho más operativo y ya de lleno en la materia penal ahora. También, de cierta forma, defensa de los derechos humanos, pero desde la parte que hoy, pues, acusa, ¿no? Investiga. Entonces, Okay. ese es el motivo por el cual decidí estas dos materias, participar en ellas. Ahora, algo que también vale la pena destacar es que esta reforma, pues, es un parteaguas, la coyuntura de la reforma que, por un lado, permite a quienes contamos con la capacidad, la preparación y los requisitos, participar, así como que el hecho de que no era posible anteriormente. Las nuevas generaciones de abogadas, abogados, era muy difícil que accediéramos a estos espacios. Yo creo que hoy la reforma ha traído un suelo parejo para nuevas generaciones de abogadas y abogados y que puedan acceder a cargos como estos. Porque si de por sí era difícil entrar al Poder Judicial, acceder a uno de estos cargos de juez, de distrito, magistrado, magistrada, era prácticamente imposible, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cuestiones, preparación, cumplir con requisitos y la coyuntura de la reforma. Ok, qué interesante. Fíjate que hace tiempo tuvimos una invitada que ella se desarrolla en el Poder Judicial y justamente hablábamos de esto, de ese nepotismo que se vive en el Poder Judicial. Normalmente llega el titular con su equipo de trabajo, o es el sobrino, o es el hijo, o bueno, pero aquellos que llevan una carrera judicial, pues jamás iban a poder trascender porque necesitas, ¿no? En el lenguaje común, quien te apadrina en el Así tema. es. Y a mí esto me parece increíble, Víctor, porque justamente antes de iniciar la entrevista, a mí me dio curiosidad saber tu edad, porque eres un abogado joven Ujú. y sin duda en el sistema judicial se requieren también jóvenes con ideas innovadoras, con otra perspectiva de lo que puede ser la justicia. Claro. Claro, la experiencia también es muy importante, pero el que tú seas joven no significa que no tengas una experiencia, porque justamente me parece que tienes muy buenas herramientas en todo el camino profesional que has tenido que te permite tener como diferentes aspectos de cómo visualizar y cómo poder ejecutar la justicia. Que a mí eso me parece increíble, Tlaloc. Sí, yo lo que considero de lo que escucho que Sí, estás comentando, efectivamente, ahorita comentas, cuando dices el acceso con la gente y que vas a dar, ahí con la gente, y yo viendo las experiencias actuales sí, de los funcionarios actuales que no tienen vida, o sea, realmente dije, ¿a qué horas va a ser eso? O sea, es sí, como en sí, la sí. madrugada o qué. Pero lo que comenta Tania me llega a complementar esta idea
Pues es una situación reformadora completamente. Así O sea, probablemente el hecho de que tu experiencia sea más en el trato con las personas, en la solución de Sí, sus conflictivas, pues pueda plantear un mejor escenario que el tema de que ya traigas una experiencia de hacer lo mismo, lo mismo, lo durante mismo. años. Entonces eliges lo mismo, ¿no? Es como cambias nada más el muñequito, pero sigue Claro. siendo la misma situación. Y Sí, parece ser que contigo es pues una forma refrescante completamente de hacer las cosas y creo que en lo que todos estamos de acuerdo, pues es en que funcione, ¿no? En así que es. finalmente funcione y haya estos resultados. Yo escucho un buen semblante de parte tuya, Gracias. una buena experiencia, unas ganas, un ánimo, se te nota el Gracias. ánimo y las ganas de venir a hacer justicia, que es algo que hoy nos surge a toda la sociedad. Entonces, pues qué buena aventura el que estemos aquí contigo platicando, dialogando. Y en torno a esto, ahora otra parte que tiene que ver con la gente, con los funcionarios. Sí. El tema de cómo plantear el trabajo con ellos. Ok. Bueno, quiero comentar varias cuestiones. Por cuanto al trabajo, yo siempre he sido muy disciplinado en mi forma de ser. Yo pues, me he dedicado profesionalmente. Me han preguntado mucho cómo has hecho para tener estos cargos de importancia en materia de derechos humanos, en materia educativa. Y la realidad es que yo me entrego al trabajo. O sea, yo no estoy casado, no tengo hijos, ¿no? O sea, prácticamente desayuno, como y ceno, trabajo. O sea, es algo que disfruto, Ok, que disfruto. Y me he dedicado al ok. servicio público por más de 12 años. Entonces, esto por un lado, ¿no? Y por otro, a la hora de trabajar creo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad, con mucha empatía y mucho humanismo. Lo mencionabas hace un momento. De nada nos sirven tus 3, 4, 5 doctorados, servidor público, si no eres empático con la gente, si no tienes la capacidad de decirle o de escuchar a una madre que está reclamando el cuerpo de su hijo que acaban de matar, ¿no? O algún familiar, si no tienes la oportunidad de tratar bien a alguien y decirle, permítame un momento, estoy atendiendo a otro caso, ¿no? Y sin ponerle mala cara. O sea, si no eres empático, si no eres sensible a los problemas de la gente, de nada sirve la preparación que tengas, ni tampoco los 20 o 30 años que lleves en el Poder Judicial o en una fiscalía o en una oficina. Eso no garantiza que brindes un servicio de calidad a las personas. A veces es mucho más importante la disposición, la empatía, el buen trato que tengas con la gente que los años que puedas llevar de experiencia. Esto por un lado. Por otro, el servicio público hay que tomárnoslo en serio. Es de verdad la oportunidad de servir. O sea, yo creo que mientras tú tengas claro que es un tema de servicio a la comunidad, a tu pueblo, a tu estado, y te comprometas con eso realmente, es decir, asumir tu papel y jugarlo bien, cuando haces eso, el servicio público mejora, las instituciones mejoran y también sirve como ejemplo para otros. Los equipos que me ha tocado liderar, porque pues en Conalep Morelos era cabeza, en Comisión de Derechos Humanos igual, en INPEPAC igual, ¿no? Y justo me daba cuenta que cuando desde la cabeza buscas poner el ejemplo, la gente empieza a seguirte. O sea, trato de ser como muy organizado con mis cosas, muy organizado con mis tiempos, y la gente empieza a seguirte, a decir, bueno, pues si el titular trata a la gente bien, yo por qué la trataría mal, ¿no? Si el titular trata Ok. de tener aquí arreglado, empieza, el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces siempre he buscado esa parte, ¿no? Y también soy estricto con algunos temas, por ejemplo, pues si entramos a las 9, aquí hay que llegar desayunados, no es posible, los juzgados pasa, que llegas a las 9 y están Desayunando. desayunando, ¿no? Y no te atienden hasta que terminan. O también, pues, no estar perdiendo el tiempo pues, que en el celular o viendo una serie o en Facebook. O sea, el tiempo del servicio público hay que tomárnoslo en serio. Si te rentas para un tiempo, ese tiempo hay que destinarlo de lleno, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte también es importante. O sea, por supuesto, siempre con respeto a los compañeros, Claro, por claro. supuesto, pero tomarnos las cosas en serio. Gustaría cerrar esta plática. ¿Qué le dirías a la ciudadanía? ¿Por qué elegir por Víctor para ser magistrado en materia penal y administrativa en el Distrito 2? Por supuesto, bueno, pues antes agradecerles. Y una vez dicho eso, invitar a la gente a participar, a que haga un voto informado. Hoy es un momento histórico el que se está viviendo. Nunca antes se había elegido a las personas juzgadoras. Y en este momento, y les pido un voto de confianza por una persona morelense con arraigo en esta tierra y por un servidor público que ha dedicado su vida
a la defensa de los derechos humanos y a la educación, porque no lo mencioné, pero también soy docente de UAM desde el año 2017. Entonces he Ok. impartido clases y me gusta mantener ese contacto con las nuevas generaciones. Creo que es fundamental. Les comento, yo aparezco en la boleta color rosa con el número 15. Del lado de los hombres, número 15, boleta color rosa, candidato a magistrado en materia penal y administrativa. Maruri Alquicira, Víctor Antonio. Muchas gracias. No, al No, al contrario, Víctor, mi contrario. querido Tlaloc, ¿con qué te Pues gustaría cerrar? agradecer infinitamente que la gente esté pendiente y preocupada de los candidatos que hay. Y como se dieron cuenta, hay diferentes opciones. A mí me parece una opción fresca, una opción novedosa, Gracias. una opción que valdría la pena explorar. Y bueno, yo sí te doy mi voto de Muchas confianza. gracias. Sí, Muchas porque es gracias. una opción Porque propositiva, positiva y además, antes de cerrar Tlaloc, sí me gustaría compartirle a la ciudadanía que Factor 4, a través de este programa Tus Derechos, hemos extendido la invitación a todos los candidatos. Sin embargo, también hemos visto quien ha elegido no estar acá, pero también entendemos el contexto, porque aquí no tenemos filtro, aquí no vamos, no tenemos compromiso con nadie. Cuando Tlaloc y yo decimos que coincidimos con Víctor, que sugerimos el voto para él, es porque creemos que es una buena opción, porque sabemos la calidad humana que es, sabemos de su profesionalismo y eso me parece que nos permite también verlos de frente, estar aquí y aquí no hay compromiso de nada, Víctor.